Hoy les quiero hablar del sacrificio, que requiere un sacrificio, por qué sacrificar y por qué es importante sacrificar los deseos que uno tiene o el sacrificio de la vida de uno, no literalmente, pero sacrificar la vida en el sentido de tiempo, de energía, de dinero, pensamiento, de emociones, sacrificar su ser por algo más grande que uno, sobre todo cuando es más fácil simplemente no sacrificar, vivir la vida que uno quiere, hacer lo que uno quiere, cuando uno quiere y como uno quiera, y sin importar cómo afecta a los demás, cómo afecta, cómo afecta a los seres queridos, cómo afecta a sus hijos, cómo afecta a sus compañeros, sus amistades, simplemente hacer lo que uno le da la gana. Y todos conocemos a alguien así. Todos conocemos a una persona o varias personas que no sacrifican nada, nunca están dispuestos a sacrificar su tiempo, mucho menos su dinero, nada que tenga que ver que los incomode, que les cause incomodidad al sacrificar algo. No quieren sacrificar por su propio bien o por su propia vida o su bienestar, mucho menos por el bienestar de otros. Pero si se pone a pensar, si te pones a pensar en esa persona realmente no es feliz, realmente no tiene el éxito o no tiene la vida que tal vez desee o que uno piensa que pueda tener. No es la vida que uno quiere para uno mismo, no es la vida correcta. ¿Y por qué digo eso? Ahora le hablo un poco a los creyentes, porque como les dije antes, yo soy creyente y siento que el sacrificio es parte de la vida. Uno sacrifica no para el bien de uno mismo, sino para el bien de los demás. Y es como un sentir de servicio, de sacrificar su vida, su tiempo y lo que uno desee para el bien de los demás o para el bien de la persona que uno más quiere o de las personas que uno valora. En este caso sería mi familia, mis padres, mis hermanos, mis hijos, mi esposa. Pero sobre todo, como les vengo diciendo, mi hijo Alexander, que es un caso especial porque sufre de autismo y como tal, él no puede valerse por sí mismo. Y desde siempre, desde que tuve mi primer hijo, mi primera hija, Susanita y después Jennifer y después Gabriel, siempre pensé que en algún momento ellos iban a hacer su vida y que ya no tendría que yo sacrificar mi tiempo o mi dinero para poderles dar a ellos lo que a ellos les hacía falta para desarrollarse y crecerse. Y de cierto modo eso así ha sido. A medida han crecido, han tenido más edad, han conseguido trabajos, han conseguido pareja, han crecido, han hecho su vida. Y los que no lo han hecho lo están haciendo. Y en algún momento ya no van a requerir de mí, no van a depender de mí, no van a necesitar de mí. Y por lo tanto uno dice, bueno, ya no tengo que sacrificar tanto, ya no tengo que sacrificar mi dinero, ya no tengo que llevar la vida que he llevado, que en sí, para el que no tiene familia o el que no tiene hijos, no entiende que esta es una vida un poco esclavitud, o sea, requiere de mucho tiempo, mucha energía y sobre todo mucho dinero. Y en sí uno termina trabajando para sus hijos, para su familia. En algunos casos, algunas personas trabajan por sus padres, trabajan por sus hermanos, trabajan por personas que tienen lejos en otros países, que dependen del sacrificio que uno está haciendo o que uno tiene que hacer para que ellos puedan tener una vida digna y puedan tener las cosas que ellos necesiten para vivir. Pero en el caso mío, eso nunca va a terminar, por lo menos hasta ahora. Porque si eres una persona que tienes un familiar, un hijo que tiene una discapacidad o que tiene algún tipo de dependencia y que sabes que la va a tener por muchos años, por toda una vida, sabes que el sacrificio va a ser eterno, el sacrificio va a ser superior a cualquier cosa que te hayas imaginado antes y que vas a tener que seguir sacrificando y tienes que estar dispuesto a hacerlo hasta que Dios te llame o hasta que la vida, el cuerpo te diga no más, porque ya caíste rendido. Pero increíblemente, para los que no creen, cuando uno tiene fe y uno se confía de Dios y uno le pide a Dios la energía y la fuerza para seguir adelante, milagrosamente la energía viene. Cuando uno se está sacrificando por algo que es más grande que lo que uno quiere, de algún lado, yo no me explico, no me entiendo, porque cuando yo era un hombre joven,
Yo recuerdo que quería dormir siempre, cuando trabajaba muy duro, muchas largas horas, quería estar acostado, no me quería levantar, quería tomarme el café en la cama, comer en la cama, ver televisión y no hacer nada en ese día. Digamos que si me mataba mucho unos días anterior o un día anterior, el próximo día ya era como quien dice un día muerto, un día que ya no valía nada, un día que ya lo daba por perdido porque necesitaba recuperar fuerza. Y eso era cuando era un hombre joven. Ahora que estoy mayor, que tengo 51 años, no me explico por qué, pero solamente me imagino o solamente pienso que tiene que ser algo milagroso, tiene que ser por el sacrificio que estoy haciendo y por el sacrificio que voy a hacer por el resto de mi vida para poderle dar a mi hijo una vida digna y lo que él necesite y en algún momento el sacrificio que voy a hacer para dejarle a mis hijos o otros hijos y a mis nietos una herencia, como dice la Biblia. Que el hombre sabio, el hombre bueno, le deja una herencia a sus nietos. Y en fin, de alguna manera sale esa energía, no me explico, pero cuando suena el despertador me levanto enseguida, me visto, me baño y enseguida empiezo a pensar en mi día, en lo que tengo que hacer, en que cada día de mi vida, cada vez que tengo que salir a trabajar, ya no es para mí o ya no es para alcanzar algo que yo quiera, sino que es un granito que estoy aportando para los 3 millones de dólares, aportando para el legado que tengo que dejar, aportando para que mi hijo en algún momento tenga lo que él mismo no va a poder obtener por sus propias cuentas. Por lo menos hasta ahora así aparenta, que él nunca va a poder ser independiente, que él nunca va a poder valerse por sí mismo, que nunca va a poder trabajar y obtener un ingreso y ser independiente para auto mantenerse, o sea, ser autosuficiente. Por lo tanto, me va a tocar a mí. No importa el tiempo, no importa la edad que yo tenga, pero yo voy a tener que seguir sacrificando mi vida para poder darle a él lo que él necesita. Pero yo sé que mi sacrificio al final va a tener una recompensa. Yo sé que mi sacrificio será recompensado por el Ser Supremo, que es Dios. Yo sé que Él me va en algún momento dar a mí lo que yo sueño, lo que yo pienso, lo que yo necesito. O bien me va a hacer un milagro porque tengo fe que va a ser un milagro en mi hijo, o bien me va a dar a mí la fuerza, la voluntad y la oportunidad para poder obtener la cantidad que yo quiero obtener, que en este caso son 3 millones de dólares o más, para poderle dar a mi hijo una vida digna y poderle dejar a mis otros hijos un legado, una herencia a mis nietos, porque ese es parte del sacrificio también, cuando uno sacrifica algo más que uno mismo. Uno tiene que pensar que en algún momento sus hijos van a tener hijos y esos hijos que nacieron después de sus hijos, o sea, sus nietos, tus nietos, van a necesitar de ti también, van a requerir cierto sacrificio de parte tuya, ya sea de tiempo y eventualmente de dinero, porque tus hijos van a también tener que trabajar y sacrificarse por sus hijos y en algún momento van a necesitar de ti para que le cuides a sus hijos o para que los ayudes económicamente porque tal vez están pasando por mal momento, tal vez no tienen trabajo, etcétera. Entonces eso es algo que uno tiene que prepararse mentalmente, emocionalmente, pero sobre todo económicamente. Prepararse para el día en cuando sus hijos o tus hijos te necesiten o tus nietos te necesiten, en algunos pocos casos tus bisnietos, porque de eso se trata la vida, de un sacrificio. Tú te sacrificas por tus hijos, por tu familia, por tus seres más queridos y en algún momento, porque también es algo que hay que pensar, cuando uno llega viejo y uno no se puede valer por sí mismo, pues uno requiere el sacrificio de sus seres queridos, bien sea de sus hijos o de sus hermanos, sobrinos, familiares, de quien sea que tenga uno cercanía al ser de uno, al amor de uno, que se sacrifique por cuidarlo a uno. En el caso no muy lejano, mis suegros, que en paz descanse, han fallecido hace poco. Uno falleció hace 4 años atrás o 5 y mi suegra falleció al principio de este año. Y ellos en sus últimos días, en sus últimos meses, estuvieron bien enfermos con una enfermedad que acabó con sus cuerpos, acabó con sus mentes y realmente sus hijos, o en este caso sus 2 hijas menores, una de ellas siendo mi esposa, tuvieron que sacrificar mucho tiempo,
mucha energía para poder cuidar de ellos, para poderle dar a ellos una vida digna, una vida de respeto y poderle dar la atención que ellos necesitaban para ellos poder no sufrir tanto, poder ir a sus citas médicas, poder tener sus medicinas, poder tener su buena alimentación y vivir aseados, vivir en un lugar donde hay higiene. Y no solamente eso, pero que hay cariño, hay afecto, hay amor, para que la persona se sienta querida, aún en su enfermedad, aún sabiendo de que en algún momento puede fallecer o puede irse en una situación que ya no hay retorno. Y así fue, así lo vi y vi el sacrificio de mi esposa, que no dormía, que no comía bien, que siempre estaba con mucho estrés, porque siempre estaba preocupada por su madre y por su padre y por darle a ellos lo que ellos necesitaban, sobre todo darles el tiempo, su tiempo, y estar con ellos. Yo también compartí tiempo con ellos, también ayudé, también colaboré para poderles dar a ellos también mucho confort, mucha paz y mucha tranquilidad, porque en el caso de mi suegro vivió en mi casa los últimos 6 meses de su vida y mucho tiempo, muchas veces yo era el que estaba con él, yo era el que le alcanzaba la medicina, el que le daba su alimento y le conversaba y pasaba tiempo con él, porque sabía que no le quedaba mucho y sabía que cuando uno está en esa última etapa de su vida, lo que uno menos quiere es estar solo, uno quiere sentirse reconfortado y ese era mi papel en ese momento, ese era el sacrificio que yo tenía que hacer por ese tiempo que fuera necesario. Y en el caso de mi suegra, también traté lo más posible de verla, de estar con ella, de compartir con ella, de hacerla reír, de contarle cuentos y en algunos casos sacarla a pasear, a tomar un café, a comer algo en la calle para que cogiera aire y que hubiera la calle por última vez o por las últimas veces de su vida. Y así fue. Y en fin, la vida es un solo sacrificio y si estás dispuesto a sacrificar tu vida o tu tiempo o tu dinero, tendrás tu recompensa, bien sea en esta tierra o en el cielo o en los dos lugares. Y como te digo, para mí, mi sacrificio, aunque a veces es incómodo, aunque a veces no lo he querido hacer, he tenido mis recompensas, he tenido mi felicidad, mi alegría y siempre Dios me ha multiplicado muchas veces, en cantidades grandes, cualquier tipo de sacrificio que yo haya hecho. Todo lo que tú hagas será retornado a ti. Si eres malo, si haces cosas malas, tendrás tu retorno, tendrás tu recompensa por eso. Cosas malas vendrán, cosas malas te pasarán. Si eres bueno, bondadoso y dispuesto a sacrificar tu tiempo y tu vida, la vida te recompensará, Dios te dará el doble, el triple, 10 veces lo que tú des. Tus recompensas serán grandísimas. Y para terminar, les voy a contar de un versículo que mi madre siempre me dice, desde chiquito y hasta el día de hoy me lo dice, que es que Dios bendice el dador alegre. Y en efectivo, así ha sido para mí en la vida. Cada vez que yo doy, sea mi tiempo, sea mi dinero, sea mi energía, lo que sea, Dios me bendice, Dios me multiplica, no solo cuando le doy a ella, sino cuando le doy a extraños y sobre todo cuando le doy a mis hijos. Cuando siempre estoy dando, estoy recibiendo y entre más doy, más recibo. Y en la Biblia dice que Dios bendice el dador alegre en Corintios 2, 9 y 7, o de 9 a 7, que dice exactamente que Dios se complace y bendice a aquellos que dan con alegría y buena disposición, no con tristeza por obligación. Entonces con esto te resumo y te digo que estés dispuesto a sacrificarte, que te sacrifiques y que no tengas miedo, que no te preocupes por el sacrificio que estás haciendo hoy. Mañana serás recompensado y tendrás todo lo que quieres tener si estás dispuesto a sacrificar tu tiempo, sacrificar tu energía y dar. Gracias nuevamente por la sintonía y si te gusta este contenido, dale al like y compártelo con tus amistades. También hazte suscriptor. Gracias.